Bueno, creo que nos habíamos quedado acá, si no me equivoco, el lunes, ¿sí? Donde habíamos hablado justamente de que en la membrana de los tilacoides, ¿sí? Se encontraban justamente los pigmentos fotosintéticos anclados, ¿sí? a la bicapa fosfolipídica de esa membrana. Y ahora vamos a ir viendo la ultraestructura de esos pigmentos, cómo están ubicados en esa membrana, que están formando, sí, un complejo antena, que son varios pigmentos, sí, ayudando a la clorofila a poder captar de mejor manera los electrones, y que muchas veces esos pigmentos antena también reaccionan, o sea, la planta reacciona frente a algún tipo de estrés, como habíamos visto el lunes, y puede llegar a cambiar su coloración porque va a aumentar algún que otro tipo de pigmento para salvar la clorofila, ¿sí? Entre otras cosas, porque también va a tener que salvar su ADN, salvar todo, ¿sí? Como nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando nos exponemos al sol. Pero bueno, básicamente en defensa de los rayos UV, igual que nuestra piel, la planta va a reaccionar, ¿sí? Lo mismo que en defensa al calor, al frío, ¿sí? A la sequía. Todo eso la planta reacciona para cuidar, ¿sí? Justamente, en primera instancia, la clorofila y el ADN, que es lo que le va a permitir, ¿sí? Vivir, pero más que nada la clorofila, porque justamente es lo que permite a la planta captar energía, ¿sí? Sin energía, por más que tenga ADN, no pasa nada, muere igual, ¿sí? Entonces, siempre van a estar cuidando muchísimo el tema de que la fotosíntesis siga activa. Con fotosíntesis activa hay vida en esa planta, ¿sí? Con ese organismo vegetal. Y fíjense, dice que la orientación y disposición de estos pigmentos determina el sentido de la transferencia de energía, desde la antena hacia los centros de reacción donde ocurre la liberación de un electrón. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, en la fase lumínica, en la fase, ¿sí?, fotoquímica, o en la fase clara, como también se lo llama, ¿sí?, la molécula de clorofila A más, ¿sí?, el receptor primario de electrones, ¿sí?, van a ser lo que se llama, ¿sí?, el centro de reacción. Y el centro de reacción, ese, más los pigmentos accesorios, que son antenas, ¿sí?, van a llamarse fotosistema, que es la unidad captadora de luz. Y existen dos fotosistemas, ¿sí?, que van a trabajar siempre juntos. Siempre los fotosistemas trabajan de a dos, ¿sí? Están pegaditos, muy pegaditos, ¿sí? A una distancia, obviamente, imperceptible al ojo humano, porque estamos hablando siempre, en este caso, a nivel molecular, ¿sí? Moléculas. Están muy pegaditos para que las reacciones ocurran, ¿sí? Entonces, vamos a tener la bicapa fosfolipídica, que es lo que se ve acá a la derecha abajo, ¿sí? Y en el medio, obviamente, una proteína gigante, ¿sí?, de intermembrana, que va a ser, ¿sí?, justamente un centro de reacción, ¿sí?, más los pigmentos antena, que van a estar todos ahí incluidos en esa gran proteína, ¿sí?, que va a ser una enzima, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener ese grupo de pigmentos, ¿sí?, y en el centro de ese grupo de pigmentos vamos a tener justamente, valga la redundancia, el centro de reacción. Entonces, esa energía luminosa va a ser transformada en energía química, ¿sí?, en ese centro de reacción. Y esa energía química va a quedar contenida en dos transportadores típicos y conservadores de la energía dentro de la célula, como son el ATP, que es, ¿sí?, es único para todas las especies de seres vivos. El ATP funciona igual en todos los organismos vivientes. Y el NADPH sí que también está en otros organismos, pero abunda en las plantas, ¿sí? El NADPH va a transportar iones hidrógenos, mientras
que el ATP va a transportar, ¿sí?, iones fósforo. Y un subproducto de la etapa luminosa es el oxígeno molecular, ¿sí?, que se va a desprender hacia la atmósfera. En la mayoría de las veces, pero en otras veces también puede llegar a ser respirado, ¿sí?, por la mitocondria que también tiene la planta, obviamente. Entonces, los fotosistemas, hay dos tipos, ¿sí?, fotosistema 1 y fotosistema 2. P600, P680 y P700. ¿Sí? El fotosistema 1 es llamado, ¿sí?, P680 también. Y el fotosistema 2 es llamado P700. 680 y 700 son a los nanómetros, ¿sí?, que va a absorber la energía, ¿sí?, solar. ¿Sí? La energía solar son ondas, ¿sí?, ondas y partículas, porque la energía sabemos hoy en día que es dual. Se comporta como onda y como partícula. Bueno, a esta longitud de onda, a 680 nanómetros, que es justamente el color, absorbe el color rojo, ¿sí?, la clorofila B. Mayoritariamente, no quiere decir que no absorba otros colores, pero absorbe el rojo mayoritariamente. Y la clorofila, digamos, B, perdón, la clorofila A absorbe más que nada 680, la clorofila B absorbe más que nada 700, ¿sí? Entonces, en ese rango es en el que va a estar actuando la fotosíntesis con mayor énfasis, porque es la energía que absorben los centros de reacción, ¿sí? Los pigmentos antenas absorben otros tipos de energía y transmiten esa energía para que los centros de reacción tengan energía en abundancia y siempre laburen bien, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Y fíjense, el efecto cooperativo, al iluminar con las dos longitudes de onda, la tasa fotosintética es mayor que la suma de la tasa que se producen las dos longitudes de onda por separado, el efecto Emerson, ¿sí? Siempre, 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 siempre en la vida abunda la cooperación, ¿sí? Siempre. Aunque nos hayan enseñado en el colegio que la competencia lo es todo, la realidad que la competencia no lo es todo. La competencia puede llegar a ser una ínfima parte del reino de la vida, ¿sí? La realidad es que la cooperación es lo que más abunda y es lo que produce grandes saltos evolutivos y grandes crecimientos y que la vida prosiga, ¿sí? Profe, ¿qué significa en 680 nm rojo? ¿Qué es el...? Nanómetros. Nanómetros es la longitud de onda, se mide en nanómetros. En nanómetros Y que rojo son... se refiere a cuando se habla del espectro del color de la luz. Exactamente, Ok. exactamente. Y rojo lejano es un rojo más tenue, ¿sí? Más tirando a casi un poquito así violetado. Ahora después les puedo compartir un espectro para que ustedes vean. Entonces, ¿qué pasa? Ese centro de reacción va a estar rodeado de un montón de pigmentos, antenas, que van a ser antocianinas, como dije antes, ¿sí? Van a ser carotenos, betacarotenos, ¿sí? Flavonoides, flavinas, de todos los tipos de pigmentos que dan colores a las plantas, ¿sí? Obviamente lo que más abunda siempre son las clorofilas, por eso vemos los colores verdes, ¿sí? Y como dije la clase pasada, cuando tenemos una planta verde y de repente empezó a cambiar de color repentinamente, tenemos que saber que esa planta se está estresando, porque la planta es verde. Lo que puede pasar es que la planta sea de otro color, naturalmente, ya sea naranja, ya sea roja de por sí la planta, y bueno, vaya a cambiar, ¿sí?, de color. También se va a estar estresando, ¿sí? Pero si tengo una planta que es verde y la veo roja, naranja, violeta, azul, y ya tengo que estar pensando en que ahí algo está pasando que no está tan piola, ¿sí? Y tengo que empezar a ver qué puede llegar a ser. Sí, generalmente, como dije la clase pasada, es una exposición muy alta a los rayos UV, ¿sí? Que a nadie le gusta tomar sol todo el día sin protector solar porque sabes que en un par de años te agarra cáncer. Bueno, las plantas, ¿sí?, le va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces hay algunas plantas que hay que resguardarlas,
¿sí? Con una media sombra, o en algunos casos, por más que la planta aguante la radiación UV, el calor que genera ese sol también la va a matar, ¿sí? O a veces no hace calor, sino hace frío, y también la va a matar el frío, y así sucesivamente. Ni que hablar la sequía. Y a veces uno riega una planta en verano y piensa que va a sobrevivir, y digo, no, y se me murió igual, pero sin embargo tenía agua, y sí, obvio, porque no la mató el agua, la mató el calor que hirvió las raíces, o la mataron los rayos UV. Entonces ahí hay que tener siempre un recaudo de ir mirando y sabiendo cómo va a ir esa planta, ¿sí? Tomando, ¿sí?, como el papel de esa planta en ese ambiente que yo tengo, ¿sí? Sino tratar de buscar que el ambiente sea lo más benigno para ella, ¿sí? Entonces, como yo decía, hay un centro de reacción, ¿sí?, que va a ser una clorofila A, va a estar rodeado de un montón de otros pigmentos que van a transmitir, ¿sí?, electrones hacia, ¿sí?, o mejor dicho, fotones hacia el centro de reacción, que es la clorofila A más la transferencia, ¿sí? Entonces, ahí se va a ocurrir un aumento de la eficiencia en la captación de esos fotones, ¿sí? Porque tengo varios pigmentos alrededor que absorben a diferentes longitudes de onda, diferentes a la de la clorofila A y a la de la clorofila B, que van a aumentar la eficiencia. Después viene esto, que es el diagrama Z de transporte de electrones. Esto ocurre, ¿sí?, en esas grandes proteínas que les mostré que están ¿sí?, en la membrana, en la bicapa fosfolipídica. Y tenemos un montón de proteínas más chiquititas que conectan dos centros de reacción, los dos fotosistemas, ¿sí?, el 1 y el 2. El 2 siempre está primero y el 1 después. Entonces, fíjense, energía de los electrones a la izquierda con una flecha de abajo hacia arriba. Los que están más abajo obviamente van a tener menor energía, y siempre un salto energético para poder transferir esos electrones, ¿sí? Siempre lo vamos a transferir de un lugar de mayor energía a uno de menor. Entonces, la luz excita en un primer momento el fotosistema 2. Ese fotosistema 2 es importantísimo porque genera la fuerza necesaria para quebrar la molécula de agua y hacer algo de lo más importante, que es llamado el proceso de la fotolisis. La fotólisis, foto viene de luz, lisis de ruptura, la fotólisis del agua. Desprendiéndose, ¿sí?, por cada molécula de agua quebrada, ¿sí?, 2 protones y medio oxígeno, porque el oxígeno en realidad es O2, pero cada agua tiene una sola molécula de oxígeno, un solo átomo de oxígeno. Entonces, cada 2 moléculas de agua se desprende una molécula de oxígeno que es respirable, ¿sí? Y eso también libera 2 electrones, ¿sí? Por cada molécula de agua quebrada, hay 2 electrones que se liberan, que es el electrón que aportaba cada hidrógeno, ¿sí? Entonces, eso ocurre todo ahí en el P680, en el fotosistema 2. Esos electrones, ¿sí?, son cargados por los fotones de la luz y son enviados a otro nivel electrónico mayor, de mayor energía, ¿sí? Y ahí son recibidos por el receptor primario de electrones. Ese receptor primario se lo transmite a esa EQ, ¿sí?, que es una fosfoquinona, ¿sí? Esa fosfoquinona envía los electrones al complejo de los citocromos, que son varios. Ya ahí, a ese nivel, se va a producir ATP, ¿sí? Fíjense que dice, utilizando la energía procedente de la ósmosis quísmica. La ósmosis quísmica se refiere a que yo les dije que la membrana del tilacoide y los tilacoides y el estroma tienen membranas para hacer algo, ¿sí?, para dividir, para separar ambientes químicos. Entonces, todos esos protones que salen de quebrar el agua son cargados positivamente, ¿sí?
Entonces, cuando yo largo una carga positiva hacia un lado de la membrana, indefectiblemente del otro lado de la membrana se me va a generar una carga opuesta, negativa, porque si yo todo lo positivo lo largo para afuera, del lado de adentro me van a quedar cargas negativas. Entonces, en algún punto, esa carga positiva va a querer regresar a unirse con las negativas que me van a quedar del lado de adentro. Entonces, la vida utiliza esa fuerza, ¿sí? Protón motriz se llama, que es una energía procedente de la ósmosis química, para generar ATP. ¿Sí? Entonces utilizan la difusión simple, ¿sí? Que son los protones que van a querer ir a la carga negativa. Y la carga negativa la van a conformar átomos con carga, o compuestos con carga negativa. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? El complejo citocromo, ¿sí? El electrón se lo da a la fosfocisteína o algo así, no me acuerdo cómo se llama esa PC, ¿sí? Y ahí vuelve al P700, ¿sí? Y una vez más, ese centro de reacción es excitado por más fotones, excita nuevamente esos dos electrones que van a parar a otro receptor primario, que le va a transferir los electrones a una ferredoxina, ¿sí? Y esa ferredoxina a la NADP reductasa, que va a reducir el NADP al NADPH con esos dos electrones. Y esos dos electrones van a ir directamente al NADP para que ese NADP cumpla la función que vamos a ver ahora para la generación de azúcares, junto con el ATP que se generó. O sea, entonces, en este sistema Z lo que vemos es cómo se van a ir transfiriendo sus electrones y los protones para generar energía química. Que sea un sistema Z no quiere decir que esté ordenado así perfectamente dentro del cloroplasto, de la membrana. Se llama sistema Z para que se vea bien cómo es el salto energético que hacen los electrones. Nada más. No quiere decir que sea así, tal cual dentro de la membrana bifosfolipídica. ¿Sí? Lo dibuja así para que esquemáticamente se entienda. ¿Me explicó? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos todo. De vuelta, pero con un poquito más de explicación. Entonces, fíjense ahí. Esto es lo que yo les dije, pero ahora acá explicado. ¿Sí? Explicado con lujo de detalle. ¿Sí? Para que si alguien lo quiere después frenar el video acá y leerlo, lo puede hacer. Y si no, va al libro, al Nabors, y lo lee del Nabors también. ¿Por qué no? Porque esto es una teoría. ¿Sí? Entonces, esto ni más ni menos que es la explicación que yo hice recién, pero un poquito más larga. ¿Sí? Esto es lo mismo, continúa la explicación, ¿sí? De lo mismo. Cada paso, el quinto, el sexto, todo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? Algo muy interesante, que no solamente es para las plantas, sino que es para todos los seres vivos, porque este mismo proceso funciona en la mitocondria. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se genera en el cloroplasto el ATP. Pero en la mitocondria es casi idéntico, cambian algunas proteínas de membrana. Esto es lo que vimos recién, ¿sí? Nada más que ordenado en la bicapa fosfolipídica. Esto es lo que yo les digo. ¿Ven que de un lado hay más protones que del otro? Del lado de abajo, que es el lumen del tilacoide, de la grana, y de otro lado está el estroma. ¿Se ve perfecto eso? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, de un se ve. lado, del lado del lumen, ven que hay muchos protones, mucha carga positiva. Sí, sí, se ve bien. Bueno, del otro lado va a haber una abundancia de cargas negativas. ¿Sí? Que las cargas negativas generalmente son los fósforos. El ion fosfato, que es negativo. El ion fosfato es negativo. ¿Sí? Puede haber otros iones, sulfatos, ¿sí? Puede haber cloruros,
también compensando carga. Varios iones pueden estar de otro lado, del lado del estroma, generando una carga negativa, y este lado va a estar lleno de cargas positivas que van a querer pasar para el otro lado. Y mayoritariamente esos hidrógenos provienen, ¿sí?, de la ruptura del agua, de la fotólisis. Y otros, fíjense que entran a través de la PQH2, esta que no me acuerdo el nombre, no sé si es fosfoquinona o algo así. ¿Sí? Entonces, esta fosfoquinona y la plastoquinona, ¿sí?, van a ir, ¿sí?, transportando también protones, pero a menor cantidad que el agua, obviamente. Entonces, la fosfoquinona y la fotólisis del agua van a proporcionar estos protones. Y esos protones, tarde o temprano, cuando ya empiezan a acumular, van a querer ir para el otro lado. Y no les queda otra, porque no hay otro lugar por donde pueden pasar, porque no pueden atravesar la bicapa fosfolipídica, porque están cargados. Recuerden que solo lo que puede atravesar la bicapa fosfolipídica son cosas que sean sin carga, o sea, lípidos, ¿sí? Alguna que otra fitohormona puede llegar a atravesar, con suerte, pero no muchas cosas atraviesan la bicapa. La tienen que atravesar por transportadores. Entonces, ¿cuál es el transportador? La ATPasa, ¿sí? ¿Qué va a hacer la ATPasa? Va a fosforilar los ADP, transformándolos en ATP. Entonces, cada fósforo inorgánico que está del otro lado, gracias a la fuerza protón motriz, ¿sí?, hace que se vayan transformando en ATP, y la planta de esa manera, igual que la mitocondria, utilizan, ¿sí?, el potencial que se genera, ¿sí?, osmótico o quimiosmótico, de la diferencia de carga, ¿sí? Entonces, los protones van saliendo para el otro lado, y a medida que van pasando el estroma, producen ATP, ¿sí? Y a su vez, la fosfoquinona los vuelve a meter para el lado de adentro, ¿sí? Los vuelve a meter. Y otra cosa que va a consumir protones también es la formación, ¿sí?, de NADPH. La formación de NADPH absorbiendo electrones, ese NADP que está cargado positivamente absorbe electrones, se pone negativo y se une a dos protones. Entonces, el consumo de protones del lado del estroma es a partir de la producción de NADPH y la fosfoquinona, que va a estar ingresando también protones de este lado, para que siempre haya una gran concentración del lado del lumen del tilacoide, ¿sí? ¿Alguien se quedó, se colgó acá? No, No. es difícil, no. Es complejo, yo ya lo sé. Yo lo entiendo cuando decís lo vuelve a tirar para el otro lado. O sea, entiendo que las moléculas de protones, el ADP, es como el transportador y lo transforma en ATP, pero no entiendo a qué otro lado lo vuelve a tirar. ¿A qué? ¿Vuelvo a tirar qué? No sé, dijiste eso, cuando estabas hablando del ATP, dijiste, bueno, y después nombraste algo que no escuché, no sé si nombraste una enzima. Miren los protones. Miren los protones, el hidrógeno cargado positivamente, y miren la flecha. ¿Están viendo los protones y las flechas que unen a los protones? Sí. A todas. Mm. Hay una flecha que sale del agua cuando se rompe y bien O2 más protón. ¿La ven a esa? Sí, sí. Sí. Arriba de esa, bien arriba, hay un protón del lado del estroma con una flechita que dice PQH2 y un protón que sale de la PQH2 para adentro. ¿La ven a esa? Sí. Bien. Arriba, si siguen hacia la derecha, arriba ven el NADP cargado positivamente con dos protones que se transforman en NADPH. Sí, Bien. Y ven todos los protones que están abajo de la ATPasa y que arriba pasan con una flechita que forman el ADP en ATP. Sí. Sí. Bueno, en el único lugar, en el único paso que los protones pasan hacia el lado del estroma es ahí, con la ATPasa formando ATP. ¿Lo ven a eso? sí, Sí, Sí. sí. Bueno, y en el único lugar donde los protones vuelven a reingresar al lumen del tilacoide es con la PQ2, con la PQH2. ¿Lo ven ahí al lado del agua Sí. arriba? Bueno, sí. eso es lo que yo digo, que ahí Sí. reingresan protones. El único lugar donde reingresan protones es ahí, con la fosfoquinona.
Ok, no decías que, ok, el protón es el que reingresa. Te entendí que hablabas del ATP, no, el ATP ya No, está no. producido, listo para usar. O sea, Exactamente, en el estroma, ok. que es donde se va a producir la siguiente fase, que es la fase oscura, se produce en el estroma, porque ahí está la energía, queda ahí. Entonces, las plastoquinonas estas transportan los protones para adentro, más los protones que se producen por la ruptura del agua, ¿sí? Se genera esa diferencia de potencial de protones, que va a hacer que se genere ATP a morir, ¿sí? Entonces, la fase lumínica tiene un balance, y es que dos moléculas de agua se van a fotolizar, no hidrolizar. Esto está mal escrito, acá se fotolizan, porque hidrolizar quiere decir que el agua rompe agua. Hidrolizar es que el agua lisa algo, acá el agua no está rompiendo nada. Acá el agua es rota ahora lo voy a cambiar. Es fotolizar, ¿sí? Más dos moléculas de NADP cargados positivamente, más 3 ADP, más 3 fósforos inorgánicos, se transforman en lo que hay a la derecha. Salimos y volvemos a entrar porque queda menos de un minuto. Se va a cortar y no voy a poder cerrar la idea. Ahora repito esto. Ok, ok.